Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrán mejor sus homilías. Sonríanos, Padre. Hola, muy buenas noches. Ya estamos en su programa Orando por los Sacerdotes. Estamos transmitiendo por el 1420 AM de tu radio. Y si tienes acceso al internet, www.tjcatólico.com. Somos Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Estamos transmitiendo desde la Parroquia de la Encarnación, aquí en Camino Verde, Tijuana, Baja California. Muy bien, y como es costumbre de nuestro programa, perdón, estoy acompañado esta noche, este día de hoy, de las hermanas Carrete. Buenas noches. Buenas noches. De Martita Carrete y Bertita Carrete, y mi nombre es José Paredes. Estamos en tu programa Orando por los Sacerdotes. Y como es costumbre de nuestro programa, este programa lo vamos a dedicar a los sacerdotes que en esta semana es su cumpleaños o su aniversario sacerdotal. Recuerden felicitar a sus sacerdotes, ¿verdad? Miren, el día de hoy, miércoles 14 de septiembre, es el aniversario sacerdotal del padre Antonio Felipe Martínez, también del padre Juan García Rubalcaba. Pues muchas felicidades al padre Juan, ¿verdad? Que fue nuestro párroco en Guadalupe del Río. Así es, conocemos algo al padre Juan García Rubalcaba porque estuvo ahí de párroco en Guadalupe del Río, ¿verdad, Bertita? Como unos 8 años. Sí, así es. Sí. Pues muy buen sacerdote también, como muchos otros, ¿verdad? Excelente. Excelente párroco, ahí nos tocó en Guadalupe del Río. Todos nos han tocado excelente. Todos los que han sido ahí nos han tocado excelente. Nuestro párroco actual, ¿verdad? Padre Jorge Chegoyen, Jorge. le mandamos saludos también. Y bueno, a mí me tocó conocer también, antes del padre Juan, al padre José Luis Méndez Dávalos, También, excelente párroco sí, también. Duró bastante tiempo también. Pero ustedes, hermanas Carrete, conocieron a los que estuvieron desde ahora que sí que el primer sacerdote que estuvo ahí, ¿verdad? En Guadalupe del Río. Desde que era capilla, que Ajá. dependía de la iglesia del Carmen, Uh-huh. estaba el padre Ángel Herrera Ballines. Ok. Era Que en sí, paz descanse, Monseñor así de la es. Cerda, ¿verdad? Dependían de él, pues. Dependíamos Esa de capilla él, pertenecía sí. a la iglesia del Carmen. Él iba cada 8 días a confesar o a veces a celebrar, pero el que atendía la capilla era el padre Ángel Herrera. Ok, y después del padre Ángel, ¿quién estuvo, Bertita? Después del padre Ángel entró el padre Gerardo Montaño, Ok. que en paz descanse, Ok. que duró como unos 4 años, que muy empezó bien. ya el proyecto de la catedral y él entonces era rectoría, la hicieron rectoría Ok. de Guadalupe, y después de él ya la hicieron parroquia y fue el primer párroco, el padre José Luis Méndez. Dávalos. Así Ok. es, y el segundo párroco, el padre Juan García Rubalcaba, que el día de hoy es su aniversario, número 25. Pues estamos de manteles largos. Sí, sí. Entonces el tercer párroco es el padre Jorge Chegoyen. El padre Jorge. Actual, sí, ¿verdad? es el actual. Muy bien, excelente. Bueno, pues seguimos con los aniversarios y cumpleaños. El día de mañana, jueves 15 de septiembre, es el cumpleaños del padre José Antonio Méndez Moore. Muchas felicidades. Y el próximo viernes 16 de septiembre es el cumpleaños del presbítero José María Salazar Alonso. También del padre Sergio Valle Tablón. Pues muchas felicidades a estos sacerdotes que ahora que sí que el mes patrio, el 16 de septiembre es su cumpleaños. También septiembre, mes de la Biblia, ¿verdad? También, sí. Y el próximo sábado 17 de septiembre es el cumpleaños del padre José Lamberto López Rosas. Felicidades al padre Lamberto. Ajá. Y el próximo domingo 18 de septiembre es el cumpleaños del padre Benjamín Saint Roy. Pues muchas felicidades a estos sacerdotes que en esta semana es su cumpleaños o su aniversario sacerdotal. También
nos vamos a ir a una oración, antes de empezar nuestro tema, ¿verdad? Nos vamos a ir a una oración que nos va a hacer favor de dirigir las hermanas Carrete. Así es, esta oración la iniciamos con una pequeña oración de la Santa Madre Teresa de Calcuta en reconocimiento de que acaba de ser beatificada. Vamos a tomar su oración. María, Madre de Jesús y de cuantos participan de su misterio sacerdotal, acudimos a ti como hijos que acuden a su madre. Ya no somos niños, sino adultos que de todo corazón desean ser hijos de Dios. Nuestra condición humana es débil. Por eso, venimos a suplicar tu ayuda maternal para conseguir sobreponernos a nuestras debilidades. Ruega por nosotros, para que a nuestra vez podamos ser personas de oración. Invocamos tu protección para poder permanecer libres de todo pecado. Invocamos tu amor para que el amor pueda reinar y nosotros podamos ser compasivos y capaces de perdonar. Invocamos tu bendición para que nuestros sacerdotes puedan ser como la imagen de tu Hijo, Señor y Salvador nuestro, Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, pues para irnos aprendiendo esta oración, ¿verdad? Por nuestro señor arzobispo de Tijuana, Monseñor Francisco Moreno Barrón. Dios y Padre nuestro, tú que como pastor eterno conduces a tu rebaño con solicitud y amor, y alegras a esta arquidiócesis de Tijuana con el regalo de un nuevo pastor según tu corazón. Concede tu gracia a nuestro arzobispo Francisco para que viva consagrado al servicio de tu pueblo, especialmente de los pobres, los pecadores, los migrantes y los más necesitados de tu misericordia. Que nutrido con tu palabra y con la Eucaristía, refleje el rostro misericordioso de tu Hijo y presida tu iglesia como maestro, sacerdote y pastor, en estrecha comunión con su presbiterio, vida consagrada, movimientos diocesanos, agentes de pastoral y con todo tu pueblo que peregrina en estas tierras. Dale tu espíritu de sabiduría, fortaleza y caridad, que le sostenga con gozo y fidelidad en su entrega de amor, y haz que, como iglesia discípula y misionera de Jesucristo, colaboremos con la construcción de una mejor sociedad y seamos signos e instrumentos de salvación en el mundo. Y que Nuestra Señora de Loreto, Santa Patrona y Madre amorosa de nuestra arquidiócesis y de nuestras familias, lo asistan y acompañen siempre. Amén. Amén. Muy bonita oración, las dos oraciones que nos hizo una Martita Carrete y la otra por nuestro arzobispo Bertita Carrete. Muy bien, pues hacer conciencia, ¿verdad, amigos? De hacer oración todos los días, ¿verdad? Hacer oración por nuestro Papa Francisco, por nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, hacer oración por todos los obispos que hay en todo el mundo. Alrededor de todo el mundo hay casi 4,500 obispos, y especialmente pues los obispos de México, ¿verdad? Y muy en especial pues nuestro nuevo arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, y nuestro arzobispo emérito de aquí de Tijuana, don Rafael Romo Muñoz. También hacer oración por todos los sacerdotes del mundo, muy en especial por los de Tijuana, porque Tijuana reza por sus sacerdotes. Y por nuestros diáconos permanentes y transitorios. Sí, así es, Martita. Que ya tienen un grado de sacerdocio. Sí, el primer grado del sacerdocio, sí. Hacer oración por todos los diáconos y también por las madres religiosas, ¿verdad? Sí, por todos los religiosos, religiosas y por los seminaristas. Hay que pedir por ellos para que perseveren y lleguen a ser unos santos sacerdotes, y también pedir al Señor muchas vocaciones, muchas más vocaciones que nos envíe, ¿verdad? Para sí, que... así es. Si por ejemplo yo estoy enfermito, pues ofrecer mi dolor, mi enfermedad, ¿verdad? Por los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales, por el Papa, por los obispos. Y si soy ama de casa, pues ofrecer el trabajo de todo un día
por los sacerdotes, ¿verdad? Ofrecer mucha oración también por la unión en las familias, porque de ahí nacen pues las vocaciones, de Así ahí es. nacen, ¿verdad? Entonces tenemos que pedir mucho por la unión de las familias, para que en ellas Cristo reine siempre en ese corazón de esa familia y nazcan las vocaciones. Así es, pedir vocaciones sacerdotales a Dios nuestro Señor. Y hablando de las familias, ahora el sábado pasado fue la marcha por la familia, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y acudió mucha gente. Sí, pues sí, los periódicos no dicen la verdad, verdad. Unos decían 8,000, otros 10,000, pero la verdad es que fueron más de 30,000 personas a la marcha. Sí, cuando iba a iniciar la marcha, las autoridades que estaban ahí presentes, pues ellos se dan cuenta por lo largo que está, por decir algo, Sí. la mancha de gente, y dijeron Sí. que eran más de 30,000 personas. Así es. Y seguían llegando más personas. Sí. Y pues Y una bueno, marcha pues, pacífica, ¿verdad? Por las familias. Pues para nosotros estar en favor de la familia natural, papá, mamá e hijos, que es como Dios la creó, ¿verdad? Dios dice en Génesis 2:18, hombre y varón los creó, ¿verdad? Así Entonces es con lo que los cristianos, católicos y cristianos y varias denominaciones estamos en favor de la vida, de la familia natural y como Dios la creó. Así es una marcha que, aunque no la organizó la Iglesia Católica, pero fuimos invitados, diferentes denominaciones fueron invitados Sí, a esta marcha, y pues sí. participamos pacíficamente para apoyar, Así ¿verdad?, es. a la familia. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y vamos a volver después de este corte. Regresamos, amigos. Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrán mejor sus homilías. Sonríanos, Padre, sonría. Ya estamos de regreso en tu programa, Orando por los Sacerdotes. Queremos mandar saludos por ahí al señor Enrique Rubalcaba, que se comunicó con nosotros por mensaje telefónico. Muchas gracias al señor Enrique Rubalcaba, que dice que está en oración por todos los sacerdotes. También le mandamos saludos a su esposa, la señora Nicolasa Mejía. También queremos mandar saludos a la señora María Mejía de López, que nos escucha ya en la colonia Guerrero, a la señora también Amparito García, que nos escucha en la colonia Soler. ¿Algunos saludos que quiera mandar, Sí, Bertita? pues también mandar saludos a Cristi Valle, que siempre ella está Sí, pendiente de también nuestro es fan. programa, ¿verdad? Ahí la vi en la marcha por la familia Ahí Cristi estaba, Valle. sí. Ujú. También a la familia Canul, de la parroquia de Guadalupe, que siempre están escuchando nuestro programa. También son tengo fans. una amiguita que siempre nos escucha, que se llama María Clara Ramírez. Te quiero mucho, amiga, te mando saludar y un abrazo. Muy bien, excelente. Sí, y me recuerdo que dice Cristi Valle, hay que apoyar a Koinonia Radio. Pues los invitamos, ¿verdad?, a todos nuestros radioescuchas que ayuden a seguir levantando la voz para evangelizar. Pueden hacer su ayuda en Banamex o en un Oxxo, en la cuenta Así es. que aquí pueden hablar a teléfonos aquí en cabina 608-3652, y con gusto ahí les dan el número de cuenta para que hagan su aportación. Y si viven en Estados Unidos, pues también hay un número de cuenta del Banco de América. Si se comunican al 608-3652, ahí van a poderles proporcionar el número de cuenta para que hagan su ayuda, para que Sí. ustedes también sigan evangelizando. También pueden cooperar comprando los diferentes productos que que venden aquí, ¿verdad? En la cabina, en Koinonia Radio, miel, moringa, ¿verdad? Así es. En diferentes formas, que es una manera también de cooperar y de ayudar.
y otra es adquiriendo una alcancía. Esta es muy cómodo porque se lleva uno su alcancía a su casa y le pone $3.50 todos los días. Y al mes ya hablamos otra vez aquí a la cabina al 608-3652 y van por la alcancía y nos llevan otra. Y es una manera de cooperar también. Así es, si le quiere poner $3.50 todos los días o si le quiere poner más, no hay problema, no importa, ¿verdad? Muy bien, excelente. Sí. Muy bien, pues también queremos recordarles que ya salió la revista Gentes del mes de septiembre, ¿verdad, Martita? Sí, ya está. Y recuerden que estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia, entonces en su revista Gentes del mes de septiembre vienen artículos muy interesantes de la Biblia. Acerca de todo lo que es la Biblia, ¿verdad? Para si pueden adquieran la revista porque trae artículos muy interesantes. También fíjense que el día de mañana, 15 de septiembre, va a haber Noche Mexicana allá en la parroquia donde está Padre Papías, San Juan Evangelista, allá en Las Delicias. Va a haber una noche mexicana a partir de las 4. Va a ser el grito allá en San Juan Evangelista a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 12 medianoche, noche mexicana, con antojitos mexicanos, música, imitadores, tómbola, brincolines y mucha comida, mucha diversión. Todas las personas que puedan asistir allá a la parroquia San Juan Evangelista en Las Delicias. Muy bien, bueno, el día de hoy vamos a dar nuestro tema de preguntas y respuestas sobre la Iglesia Católica y las sectas. Vamos a ver el fundamento de la Iglesia Católica, lo que es la Biblia y tradición, interpretación de la Biblia, respuestas a los ataques de los grupos proselitistas, principales iglesias y grupos proselitistas. Nos vamos a basar también en un libro que escribió el padre Flaviano Amatulli Valente. Pues está bien que sepamos nosotros lo que es nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? Porque, pues como dicen por ahí, católico ignorante, seguro protestante, pues ¿verdad? Sí. Entonces también dicen que nadie puede amar lo que no conoce, ¿verdad? Entonces debemos de conocer nuestra Iglesia Católica. Sí, como bautizados, ¿verdad? Que somos. Tenemos esa obligación de no solo quedarnos como bautizados y ya, no volvemos a conocer, ¿verdad? Esa iglesia que nos ha adoptado, que nos ha dado el privilegio Cristo a través de su iglesia de recibir los sacramentos, ¿verdad? Porque los sacramentos son un don de Dios y los recibimos precisamente por la muerte y la resurrección de Cristo. Pero Él a través de su iglesia quiere que los recibamos. Entonces hay que conocer, ¿verdad?, más esta iglesia. Sí, estadísticamente me recuerdo que en una asamblea arquidiocesana nos dijeron que, por ejemplo, son muchas personas las que se bautizan, pero luego ya las que hacen la primera comunión son menos, sí. Y las que se confirman son todavía menos. Y las que se casan pues, son todavía menos. Entonces pues es lamentable, ¿verdad? Porque por lo mismo que no conocemos la iglesia, ¿verdad? Sí. Por eso pasa este fenómeno. Muy bien, vamos a iniciar nuestro tema entonces. El fenómeno del proselitismo religioso es ya un hecho presente en todas las latitudes. Mientras por un lado se habla del diálogo y comprensión, por el otro la realidad es totalmente diferente. Hay gente que hace todo lo posible para confundir a los católicos y llevarlos a engrosar sus filas, ya sean los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, los pentecostales, los cristianos, etcétera, etcétera. Sí, pues ellos pretenden confundir a los católicos y precisamente a esos católicos que se quedaron iniciados solamente en su fe, son a los que ellos confunden porque dicen, no, pues acá se siente muy bonito, acá esto, acá lo otro, y empiezan los casos, ay, de veras en la iglesia no se siente bonito en la misa, pero allá no, acá hay hasta guarderías, sí. Les ofrecen muchas comodidades, ¿verdad? También, entonces, y los confunden, ¿verdad? Los confunden verdaderamente. Sí, me ha tocado oír algunas personas
lamentablemente que pues eran católicos, por decir algo, ignorantes, no conocían su fe y se cambian de religión y dicen, no, es que cuando yo estaba en la religión católica yo era muy borracho, muy parrandero y jugador. Sí. Y dice, y ahora que ya me hice de esta otra secta, pues ya me porto bien, ya no soy borracho. Ya no, ¿verdad? Bendito sea Dios. Sí. Pues sus argumentos son conocidos de sobra, ¿verdad? Los católicos adoran las imágenes, bueno, con eso los testigos de Jehová nos traen, ¿verdad? No vale el bautismo de los niños, entonces María no fue virgen, puesto que la Biblia menciona a los hermanos de Jesús, entonces también dicen hay que guardar el sábado, ¿verdad? Como lo señalan los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí, etcétera, ¿verdad? Entonces, si un católico no sabe, ¿verdad?, por qué los católicos no celebramos el sábado como los judíos y celebramos el domingo, ¿verdad? Porque Jesús resucitó en domingo. Es el día del Señor, ¿verdad? Y cada domingo para los católicos estamos viviendo esa muerte y resurrección de Cristo, que es la que nos dio la salvación. Así es, y también me recuerdo, ahorita que tocaste el caso que decían que Jesús tenía otros hermanos, es que en esa época pues no existía la palabra de primo, ahijado, sobrino, tío, entonces se denominaba como hermano, pues en vez de decir primo, ¿verdad? Así es. Eran los parientes, exactamente, pero no quiere decir que eran que la Virgen María había concebido otras personitas aparte de Jesús. Así es. Parecen personas expertas en cuestiones bíblicas y animadas de un verdadero celo apostólico. Por eso, muchos les hacen caso y se alejan de la iglesia al no contar con una preparación específica al respecto. Pues bien, lo que pretendemos con este tema es ofrecer a nuestros católicos una respuesta sencilla a los cuestionamientos que le vienen de los grupos proselitistas y al mismo tiempo aclararles su identidad como miembros de la iglesia que fundó Cristo. Una vez que se aclara esto, es difícil que un católico se deje convencer a dejar la iglesia fundada por Cristo, no por hombres, fundada por Cristo, para adherirse a un grupo particular fundado por cualquier hombre. Claro que esto no basta para formar a un verdadero católico, o sea, me refiero al tema que estamos llevando. No es suficiente para un dique ante el avance de los grupos proselitistas. Sencillamente representa un inicio para darle seguridad acerca del camino que está siguiendo, que lo llevará a profundizar cada día más su fe y a vivirla con más entrega. Así es, así es. Después será necesario aportar grandes cambios al interior de la iglesia, de manera que todo bautizado pueda ser debidamente atendido y fortalecido en la fe. Mientras tanto, se hace cada vez más urgente luchar para poner un freno al éxodo constante de los católicos hacia nuevas propuestas religiosas, sustentadas muchas veces en falacias, falsedades y hasta verdaderas calumnias. Así es, ¿verdad? Sí, pues lo que dijimos, ¿verdad? Es que pues no conocemos nuestra fe y por eso llegan otras denominaciones y nos dicen simplemente, es que ustedes los católicos adoran imágenes y no deben de adorar imágenes. Nosotros los católicos no adoramos imágenes, no, ¿verdad? Así es. Adoramos a Dios nada únicamente. Más, únicamente a Dios, así es. Porque también nos agreden diciendo que adoramos a la Virgen María y tampoco la adoramos a ella, no, únicamente tampoco, a Dios, ¿verdad? Sí, así es. Se le venera a la Virgen María por ser madre de Dios. De Dios, pues fíjense, nada más es la madre de Dios. Así es. Muchos dicen, pues por eso son idólatras, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos, amigos. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrán mejor sus ojos.
Ya estamos de regreso en tu programa Orando por los Sacerdotes. Y ya ven, estamos dando el tema de la Iglesia Católica y las sectas. Debemos de conocer nuestra Iglesia Católica, hermanos. Muy bien, la verdadera Iglesia de Cristo. ¿Por qué no pasas? Otro de los argumentos, ¿verdad? Ajá. Que te dicen, ajá. Sí. ¿Por qué no pasas con nosotros? Te dicen otros hermanos de otras denominaciones. Se oye decir, nosotros no tomamos ni fumamos. En nuestro templo hay visiones y revelaciones. Se cura, se habla en lengua, se siente muy bonito. Algunos llegan hasta desmayarse. Nuestro pastor seguido ve a Jesús y habla con él personalmente. Caray. Es lo que dicen los hermanos de otras denominaciones, ¿verdad? De esta manera muchos tratan de perturbar la fe de la gente sencilla para llevársela a sus grupos. Pero aquí el problema es otro. Jesús fundó no una sola iglesia. Según la Biblia, esta iglesia tendrá que acabarse pronto o duraría hasta el fin del mundo. Pues sí, Jesús o fundó o no una sola iglesia, ¿verdad? Así es. No podemos estar diciendo, yo soy de esta iglesia y yo soy de esta otra, porque Jesús solo fundó una sola iglesia. Así es. Y actualmente entre todas las agrupaciones que se llaman cristianas, ¿cuál es aquella única iglesia que fundó Jesús personalmente? Pudiéramos hacernos esta pregunta, ¿verdad? Sí, porque si nosotros vemos, aquí viene, ¿verdad?, documentado todo, todas las demás iglesias y denominaciones que hay, quién las fundó, cuándo las fundó y hasta su fecha, ¿verdad? Y nosotros sabemos que esta iglesia, la católica, es a la que nosotros pertenecemos, la que Cristo fundó, y hay sucesión apostólica desde Pedro hasta nuestro actual Papa, ¿verdad? Aquí no hay con que hay la iglesia de Juan o fue la iglesia del apóstol Pedro, la iglesia del apóstol Juan. Aquí es una sola iglesia fundada por Cristo, ¿verdad? Como le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y de ahí sigue la sucesión apostólica y tenemos documentado todos los papas hasta nuestro Papa actual. Desde Pedro, ¿verdad? Así es. Desde Pedro hasta nuestro Papa actual, Papa Francisco. Pues esta respuesta pudiéramos darla a todos los católicos. Pues bien, en esta yo quiero vivir, en esta Iglesia Católica yo quiero vivir y morir. Nada de que pase con nosotros, porque en nuestro templo se prohíben muchas cosas y se siente muy bonito. Pues es lo que nos dicen los hermanos de otras denominaciones, ¿verdad? En realidad Jesús no dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y funden muchas iglesias, para que cada uno pueda escoger la que más le guste. No, claro que no. Jesús fundó una sola iglesia y nada más. Por lo tanto, en esta hay que vivir y morir, si se quiere obedecer a Él y ser un verdadero discípulo de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Sí, porque aquí, por ejemplo, en la fe católica, bueno, la fe no es sentir bonito, porque así como dicen ellos, pues acá se siente bonito y allá no sentía bonito. Pues la fe no es sentir bonito, ¿verdad? A la Iglesia Católica no se viene a sentir bonito, porque la fe es creerle a Dios y hacer su voluntad, ¿verdad? Y aunque sientas o no sientas bonito, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Así es, tenemos que cumplir pues los mandamientos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y muchas veces nos sentimos bonitos porque pues, queremos seguirnos, por decir de una manera, portarnos mal. Sí, pues sí. Y si en otra denominación me permiten hacer eso, pues según yo me siento muy bonito, pero no estoy realmente haciendo la voluntad de Dios, como en ¿verdad? pare de sufrir, pues así aquí no te estamos ofreciendo en la Iglesia Católica, toma tu cruz, como dice Cristo, ¿verdad? Toma tu cruz de todos los días y sígueme. Así es. No pare de sufrir. Dios nos da la fuerza para saber entender las cosas que nos pasan, ¿verdad? Y como dice Bertita, para cargar nuestra cruz. Así es, solamente Él nos puede dar esas fuerzas. Pues hay varias preguntas. Dice, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? Jesús fundó una sola iglesia, ¿verdad? Solamente así una. Es, y podemos constatar en Mateo 16, 18, ¿verdad? Y ahora yo te digo,
tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Ahí está. Ese es el fundamento, Fundamento. bien claro, de que Cristo fundó la iglesia, ¿verdad? Ujú. No hay con que John Smith o con que fulanito, no, ¿verdad? Cristo, y está en la Biblia. Así es. ¿Cuánto tiempo durará la iglesia que fundó Jesús? Hay otra pregunta. La iglesia que fundó Jesús durará hasta el fin del mundo. Los poderes del infierno no la podrán vencer. Esto lo vemos también en Mateo 16. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Eso lo vemos en Mateo 28. Entre todas las iglesias actuales, ¿cuál es aquella única iglesia que fundó Jesús? Entre todas las iglesias actuales, la iglesia católica es aquella única que fundó Jesús. La iglesia católica. La única iglesia que fundó es la iglesia católica. Ujú. ¿Verdad? Otra pregunta que tenemos aquí, ¿cómo sabemos que la iglesia católica es la única iglesia que fundó Jesús? Lo sabemos por el hecho de que la iglesia católica es la única iglesia antigua que llega hasta Jesús, mientras todas las demás iglesias o sectas salieron de la iglesia católica y tienen a hombres como fundadores. Pues realmente, pues como dijimos, Jesús fundó la iglesia desde el principio y esto lo vemos cuando le dijo a Pedro, ¿verdad? Tú eres roca y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, aquí viendo las principales iglesias y grupos proselitistas que existen, la más antigua que tenemos es el luteranismo, que es Martín Lutero. Era un monje católico que no estuvo de acuerdo con muchas cosas y se rebeló, ¿verdad? En 1521. Ajá. ¿Y cómo sabemos que la iglesia católica llega hasta Jesús? Lo sabemos por los documentos históricos. Por ejemplo, tenemos la lista de todos los papas, desde San Pedro hasta el papa actual, el papa Francisco, como ya bien lo decía Bertita, ¿verdad? Aquí tenemos la lista, ¿verdad? En el año 67 después de Cristo, San Pedro, y tenemos toda la sucesión apostólica 200 hasta Pío, hasta Benedicto XVI, ¿verdad? En 2005, 265, y ahorita con el Papa Francisco, 266 papas. Ajá. Desde Pedro hasta nuestros días. Quiere decir que desde Pedro hasta el Papa actual, Papa Francisco, han sido 266 papas, ¿verdad? Muy interesante, muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Es cierto que Jesús dio permiso a ciertas personas para que fundaran otras iglesias aparte de la que él fundó personalmente? No es cierto, claro que no. Según la Biblia, Jesús fundó una sola iglesia y no dio a nadie permiso para fundar otras iglesias, ¿verdad? ¿Cómo llama la Biblia a los que se salen de la iglesia que fundó Cristo y enseñaron otras doctrinas? Bueno, pues a los que se salen de la iglesia que fundó Cristo y enseñan otras doctrinas, la Biblia los llama anticristos, es decir, enemigos de Cristo y perturbadores. Por lo tanto, quedan malditos, porque se basan en rebeliones, no quieren seguir los lineamientos de lo que tiene ya el magisterio. Dice, hijitos míos, esta es una de las cosas, es la última hora y se les dijo que tendría que llegar el anticristo. En realidad, ya han venido varios anticristos, por donde comprobamos que esta es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, vimos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros. Esto lo vemos en 1 de Juan 2, del 18 al 19. En realidad, no hay otro evangelio, sino que hay entre ustedes algunos perturbadores
que quieren trastornar el Evangelio de Cristo. Pero aunque viniéramos nosotros o viniera del cielo algún ángel para anunciarles el Evangelio de otra manera ya se los hemos anunciado, sea maldito. Esto lo vemos en Gálatas 1, 7, 8. Así es, Martita. ¿Qué quiere decir Jesús que haya división o unidad entre sus discípulos? Jesús quiere que haya unidad entre sus discípulos, que Sí. todos sean uno, ¿verdad? Así es, no, él no quiere que haya división, quiere que haya unidad. Ajá. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también ellos uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Esto lo vemos en Juan 17, 21. Entonces, ¿desde cuándo empezaron las divisiones entre los discípulos de Cristo? Las divisiones entre los discípulos de Cristo pues empezaron desde un principio, ¿verdad? Y aquí vemos en Primera de Corintios del 1 al 2, del 12 al 13, dice: me refiero a que cada uno va proclamando: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Esa fue la respuesta que dio Pablo, porque empezaron desde ellos a tomar como propia, ¿verdad?, su división. Bueno, pues regresamos después de un corte. Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre. Ya estamos de regreso en tu programa Orando por los Sacerdotes. También queremos mandar saludos a Noemí López, también por allá en Imperial Beach. Queremos mandar saludos a la familia Ortega, al señor Miguel Ortega, Graciela Ortega, sus hijas Yadira Ortega y Verónica Ortega, y también a Sammy's Bakery, a Raquel Galicia y a Don Tomás, que siempre apoyan a Koinonia Radio. Muchos saludos a todos ellos. Pues fíjate que yo, referente a esto, ¿verdad?, que dice cómo empezaron las divisiones entre los discípulos. Ajá. Entre los católicos también hay confusión de que sí, porque la iglesia no saben que católico significa universal y que somos una sola iglesia. Por ejemplo, el otro día que tembló en Italia, pues en las redes sociales se estaba pidiendo que oráramos por esas personas, ¿verdad?, que estaban sufriendo, que son hermanos, ¿verdad?, que están sufriendo por ese desastre. Y un señor X contesta, pero ¿por qué vamos a orar por ellos? Yo voy a orar por los míos, por los de Oaxaca y por los de Michoacán y por los de Chiapas, porque están peor que ellos. Y entonces le digo: Señor, pero es que no es la iglesia católica, no es la iglesia de Chiapas o la iglesia de Oaxaca o la iglesia de Italia. Somos una sola iglesia. La iglesia somos todos. Y en la misa de todos los días se pide por todo el mundo, porque somos una sola iglesia y ellos son hermanos, ¿verdad? Entonces por eso pues a veces esas confusiones, ¿verdad?, hacen que la gente se salga, ¿verdad?, de la iglesia. Así es. ¿Cuál es la causa de las divisiones entre los discípulos de Cristo? La causa de las divisiones es el pecado. Para ellos la religión es puro negocio. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Dónde lo ve eso? Eso lo podemos ver en Primera de Timoteo 6:10. Oh, qué bien. ¿Y cómo hay que portarse con los que se salieron de la única iglesia que fundó Jesús y enseñan doctrinas falsas? ¿Hay que rechazarlos para no dejarse contaminar por sus errores? Bueno, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir enseñanzas engañosas y doctrinas diabólicas. Los seducirán hombres mentirosos que tienen su conciencia marcada al fuego con la señal de su dueño. Rechaza, en cambio, las leyendas sin fundamento, verdaderos cuentos de viejas. Está en Timoteo 1, 4, 1 al 7.
por haberse apartado de esta línea, algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Pretenden ser maestros de la ley cuando en realidad no entienden ni lo que dicen ni las teorías que parecen tan seguros. Esa gente hace progresar más que todo la impiedad y sus palabras se propagan como la gangrena. Es todo eso que está sucediendo que vemos cómo los valores se van tergiversando. Ahora ya todo quieren que esté bien y que nada sea pecado. Que es que hay que modernizarnos, que todo es nuevo, eso es de la antigüedad, los valores. Pues no, de la misma clase son también los que se meten por las cosas, engañando a mujeres infelices, llenas de pecados, movidas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Esto lo dice 2 de Timoteo en capítulo 3. Si alguien fomenta sectas en la iglesia, le llamarán la atención una primera y una segunda vez. Después rompe con él, sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Esto lo vemos en Tito 3, del 10 al 11. Así es. Aquí encontramos otra pregunta. ¿Es conveniente leer libros y revistas protestantes o escuchar sus cassettes o programas de radio? No, claro que no. No es conveniente leer o escuchar propaganda protestante para no dejarse engañar. ¿Por qué algunos se salen de la verdadera iglesia que fundó Jesús para ingresar a las sectas? Generalmente los que se salen de la verdadera iglesia que fundó Jesús para ingresar en las sectas lo hacen por ignorancia. Ya lo habíamos dicho, ese dicho, ¿verdad? Los envuelven, ¿verdad? Así es. Según la enseñanza de Jesús, la verdadera iglesia que Él fundó personalmente, ¿hay puros santos o también hay pecadores? Según la enseñanza de Jesús, en la verdadera iglesia que Él fundó personalmente, hay santos y pecadores. Claro, sí. Así es. Les propuso otro ejemplo. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en sus campos, pero cuando estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró maleza en medio del trigo. Cuando el trigo estaba echando espigas, apareció la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembró buena semilla en su campo? ¿De dónde viene pues esta maleza? Respondió el patrón: eso es obra del enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que la arranquemos? No, dijo el patrón, no sea que al arrancar la maleza arranquen también el trigo. Dejen crecer juntos el trigo y la maleza. Cuando llegue el momento de la cosecha, yo diré a los segadores: corten primero la maleza y en atados échenla al fuego, y después guarden el trigo en las bodegas. Esto lo vemos en Mateo 13, del 24 al 30. Cómo Jesús enseñaba con parábolas, ¿verdad? Sí, así es. Entonces vemos cómo hay también santos y pecadores. Porque muchos dicen: no, es que nosotros aquí en la iglesia protestante no somos tan pecadores como en la iglesia. Ahí hay bebedores y allá hay muchos parranderos y fuman y un montón de cosas. No, es que el enemigo siembra la maleza también entre los cristianos que están fieles a la doctrina de Jesús. Pero tenemos que luchar por irnos mejorando cada día en nuestras creencias. Ellos tampoco son perfectos. Lo que pasa es que el enemigo los tiene bien contentos, no les tiene las mismas trampas que a nosotros, pues ya los tiene seguros. Así Con es. los que tiene que pelear es con los que no tiene seguros. A esos son a los que les pone más trampas. Así que no nos dejemos engañar. Sí, y vemos cómo en esta parábola del trigo y la cizaña podemos hacernos esta pregunta: ¿cuándo se hará la separación entre los buenos y los malos? Según la parábola del trigo y la cizaña, al final se hará la separación entre los buenos y los malos. En este mundo todos viven juntos, todos vivimos juntos, como bien decía Martita, pero no son los sanos los que ocupan de Dios, ¿verdad? Sino los enfermos. Somos los enfermos los que Así ocupamos es. de Dios nuestro Así Señor. es. Así es. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que quiten de su reino todos los escándalos y saquen a los malvados,
y los arrojen en el horno ardiente. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Al mismo tiempo, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. Esto lo vemos en Mateo 13, del 41 al 13. Así es, ¿verdad? Pues así estamos ahorita con las controversias, con la marcha, ¿verdad? Que estamos nosotros defendiendo la familia como Cristo la fundó, y los detractores de la iglesia ahora inventan, ¿verdad?, de que esto es antiguo, que ya pasó de moda, y que ahora hay diferentes formas de familia. Entonces, y están enojados, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Dios creó hombre y mujer, ¿verdad? Él así la instituyó, no hombre, hombre o mujer, mujer, porque sabemos que ellos están en adulterio viviendo. Entonces eso no les gusta, ese señalamiento, y entonces se enojan, ¿verdad? Pero aquí está bien clarita la palabra de Dios: quien tenga oídos, que entienda. Así es, y la Iglesia Católica no los odia, no los repudia, ¿verdad? Exactamente. Así es, no está de acuerdo en su forma de actuar, de proceder, ¿verdad? Pero la Iglesia no ni al homosexual, ni al que aborta, ni etcétera, ¿verdad? El pecado es feo, terrible, y el Señor no lo ama, pero ama a las personas. Así es. Y por ellas dio hasta la última gota de su sangre. Y por ellos está dispuesto, ¿verdad?, a seguir cada día en la Eucaristía, dando hasta la última gota de su sangre. Así es. Otra pregunta que tenemos aquí: ¿es posible que alguien no tenga ningún pecado? No, la Biblia dice que todos somos pecadores. Pues estamos en esta dimensión de pecado. Así es. Si decimos nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, por ser fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Decir que no hemos pecado sería afirmar que Dios miente. Entonces su palabra no estaría en nosotros. Esto lo vemos en Primera de Juan, en el capítulo 1, del 8 al 10. Claro, ¿verdad? pues por eso nuestro Señor instituyó lo que son los sacramentos, ¿verdad? Para estarnos dando su vida día con día, porque estamos en una dimensión de pecado, estamos inclinados al mal, y sin la fuerza del Espíritu Santo y la gracia de Dios en nosotros, pues no triunfamos, ¿verdad? Así es, tenemos la penitencia, reconocernos pecadores para que Cristo reine y triunfe en nosotros, nos dé la salvación y la absolución. Muy bien, casi estamos llegando ya al final de nuestro programa, pero les queremos invitar el próximo 30 de septiembre, va a ser la noche de mariachi ahí en la parroquia Guadalupe del Río, ¿verdad? A esta noche de mariachi, donde es costumbre que en el mes de septiembre varios sacerdotes cantan con mariachi, ¿verdad? Ahí el próximo 30 de septiembre va a tener un costo de $10. Sí. Ok. Y recuerden, el viernes 30 de septiembre a partir de las 8 de la noche, vayan y apoyen a los sacerdotes que van a cantar con mariachi. Muy bien, nos despedimos, nos vemos la próxima semana.